Hola a todos, bienvenidos a este nuevo seminario web patronizado por Enartis y nuestro distribuidor exclusivo en México, Muba. Mi nombre es Carla Villanueva, técnica de soporte internacional, y hablaré junto con mi compañero Michael Falk, técnico soporte de Estados Unidos y también en México, sobre la estabilización de calcio. Antes de empezar, me gustaría hablar un poco de las formalidades de este seminario. Tendrá una duración de aproximadamente 60 minutos, en la que incluiremos 15-20 minutos de preguntas y respuestas. En el caso de que tenga alguna pregunta, por favor, hágala una vez finalizada la presentación en la sección de preguntas y respuestas designada. Evite también utilizar el cuadro de chat durante la presentación, pero si tiene algún problema técnico, no dude en utilizarlo para que alguien de nuestro equipo pueda ayudarle. Si el cuadro de chat le molesta, también puede cerrarlo sin ningún problema. Recomendamos utilizar el navegador web Chrome en vez de Microsoft Edge, ya que no hemos tenido muy buenas experiencias. En el caso de tener algún problema de audio, puede llamarnos y encontrará todos los detalles en el panel de chat. Y por último, esta sesión será grabada, por lo que podrá acceder a ella al finalizar la presentación. Dividiremos este seminario en dos partes. La primera parte la presentaré yo, en la que hablaré un poco de las características del calcio tartrato, las posibles razones de su incremento, de los factores que la promueven o que pueden retrasar su precipitación, también cómo determinar su grado de inestabilidad y qué tratamientos podemos aplicar para estabilizarlo. La segunda parte la presentará mi compañero, Michael Falk, en la que hablará un poco de los servicios que podemos proporcionarles en cuanto a la estimación del grado de inestabilidad del calcio tartrato, como los protocolos de aplicación que aplicaremos en el caso de que vuestro vino sea inestable, y también cómo identificar los cristales de forma práctica y rápida. También hablaremos un poco de los nuevos equipos de análisis que tenemos y también de los nuevos productos que hemos lanzado en estos últimos años. ¿Por qué hablar de estabilidad del calcio? Imagino que para muchos de vosotros ha sido una sorpresa recibir esta invitación, ya que hasta ahora nos preocupábamos de estabilizar nuestro vino proteicamente y tartáricamente. Y cuando digo tartáricamente me refiero solo al bitartrato de potasio, que es los cristales que normalmente encontramos, ¿no?, en botellas si no lo hemos estabilizado bien, o en los tanques, en las barricas. Así que es el cristal más comúnmente percibido por los consumidores y también por nosotros. Bien, en los últimos años ha habido un incremento de cristales, de precipitación de cristales, y analizándolos hemos descubierto que se trataba de calcio tartrato. Por lo que nos hemos visto un poco obligados a estudiarla, a entender el porqué y a buscar una solución, porque si miráis en la literatura no existen muchos estudios. Es una cosa que hasta ahora no nos habíamos preocupado, y ha sido porque en los últimos años ha habido un incremento bastante significativo en ciertos países y en algunas zonas en concreto. Para empezar, me gustaría mostraros estas dos imágenes. Estas dos imágenes están hechas en el microscopio, en la que hemos analizado los cristales. En la primera podéis encontrar bitartrato de potasio y en la segunda calcio tartrato. Creo que podéis ver perfectamente la diferencia que hay entre una y la otra. Es la forma de los cristales. Cuando hablamos de bitartrato de potasio, como podéis ver, la forma del cristal es ovalada. Y cuando hablamos de calcio tartrato, la forma es tridimensional. Así que una forma de identificar es mediante la observación con un microscopio. La segunda forma de identificarlo la explicará más adelante Mike, que es la forma que os he comentado de identificar rápida y práctica. Para empezar, solo para hablar un poco del calcio, de qué se trata el calcio tartrato, me gustaría explicar una de sus características. Bueno, sabemos que calcio tartrato es 10 veces menos soluble que el bitartrato de potasio. O sea, estamos diciendo que es más insoluble, por lo tanto, la precipitación tendría que ser mucho más fácil. Bien, ahora miremos la concentración que podemos encontrar de calcio en nuestro vino. Estamos hablando de 40 o 150 partes por millón. En comparación con el bitartrato de potasio, no es nada. Cuando hablamos de potasio, hablamos de 1000, de 900, de 1500 partes por millón. El hecho de que tengamos tan poca concentración de calcio en nuestro vino nos hace que tengamos problemas para formar este cristal, para hacer la nucleación del cristal.
para formarlo, por lo que lo hace imprescindible. No sabemos cuándo se formarán estos cristales y precipitarán. No sabemos si tardarán años, meses, semanas, no sabemos. Y no es tan fácil estabilizarlo o determinarlo como el bitartrato de potasio. Porque con el bitartrato, ¿qué hacíamos? Bajamos las temperaturas del tanque y lo dejamos durante unos cuantos días, un par de semanas, y luego precipitan estos cristales de potasio. Pero con el calcio tartrato hemos visto que las temperaturas no tienen un efecto significativo. Y aquí tenéis la muestra. Hemos analizado 1001 vino diferente, de diferentes países también. Aquí os he puesto 5 diferentes vinos que provienen de Italia, en las que hemos hecho el siguiente tratamiento. Primero hemos analizado el calcio inicial, que es la barra azul que podéis encontrar. Y luego hemos analizado el calcio después del tratamiento por frío, después de 30 días a menos 4 grados. Como podéis ver, la diferencia en el moscato podríamos considerarla significativa. Pero si miramos el Prosecco base, el Trebbiano, el Sangiovese y el Rosso Mix, la diferencia igual es de 10 partes por millón. El calcio se ha reducido después de 30 días a menos 4, 10 miligramos por litro de calcio, que es nada. No se ha reducido considerablemente, por lo tanto, no nos ayuda a estabilizarlo. No nos ayuda, nos ayuda un poco, pero no llega a estabilizar el vino. Por lo tanto, no podemos considerarlo como técnica de estabilización. ¿Cuáles pueden ser las posibles razones de este incremento del calcio? Bien, podrían ser prácticas agronómicas, ya que se está intentando cambiar, se están sustituyendo muchos fitosanitarios que contienen cobre, que contiene cobre, están intentando sustituirlo. ¿Y con qué lo han sustituido? Con productos que contienen calcio. Por lo que estamos incrementando también el calcio en la uva. Otras prácticas que igual no consideramos, pero que en realidad tienen un efecto, aunque sea igual mínimo, pero puede marcar la diferencia de estabilidad, son prácticas enológicas, prácticas que hacemos en bodega. La adjunta de bentonita. Hoy en día añadimos más bentonita que antes, se ha incrementado la inestabilidad proteica, por lo tanto añadimos más bentonita. Dependiendo de la cantidad que añadas, si añades 100, no es que incremente muchísimo, pero puede marcar esta diferencia de estabilidad. También cuando hablamos de depósitos de hormigón o de tratamientos de solidificación con carbonato de calcio o de tierras de filtración. Todo esto son prácticas que pueden llegar a incrementar un poco la concentración de calcio. Y por último, y la más importante, el cambio climático. Ha habido un incremento del pH en los últimos años, que es el principal factor promotor de esta inestabilidad. En esta gráfica encontraréis 6 diferentes vendimias en las que hemos analizado la concentración de calcio. Queríamos ver cuánto incrementaba el contenido de calcio en los últimos, de un año tras otro. Así que cogimos un vino espumoso de California y analizamos la concentración de calcio de este mismo vino año tras año. ¿Y qué vimos? Que en el 2013 empezamos con una concentración de 80 miligramos por litro de calcio. Pero en el 2018 llegamos a casi 100 miligramos por litro. Ha habido un incremento considerable de la concentración de calcio en la misma uva. También hablábamos de los parámetros promotores, inhibidores de esta inestabilidad. Como he comentado anteriormente, el calcio es uno de estos parámetros, el contenido de calcio es importante, tenemos que valorarlo. También el pH, un alto pH puede provocar mayor inestabilidad y lo veremos con más detalle a continuación. La concentración de ácido tartárico y luego el alcohol. El alcohol lo he puesto, pero no es realmente, influye cuando hablamos de vinos que tienen muy poco alcohol o nada, con vinos que tienen 12, 13 o así.
Cuando hablamos de diferencias de 1,5 grados de alcohol, o sea, pasamos de 10 a 11,5 o a 12, no interfiere tanto, no influye tanto. Así que los 3 parámetros que influyen más son el calcio, el pH y el ácido tartárico. Bien, ¿cuáles son los parámetros inhibidores? Aquí tenemos una serie de ácidos, los ácidos orgánicos funcionan muy bien y el glucónico, sorprendentemente el glucónico funciona bien, así que si tus uvas han sufrido la botrytis, seguramente tendrán un contenido en glucónico mayor y este glucónico ayudará a inhibir, a retrasar esta precipitación, esta nucleación de calcio tartrato. Luego también los coloides son muy importantes, el potasio y el magnesio. Bien, hablando de los factores principales que promueven esta inestabilidad, del calcio, pH y ácido tartárico. Me voy a centrar en el pH. Aquí, como podéis ver en esta gráfica de la izquierda, podéis encontrar que según las diferentes formas del ácido tartárico. O sea, el ácido tartárico se puede encontrar en el vino en 3 formas diferentes: ácido tartárico, bitartrato o tartrato. Y siempre va en función del pH. A medida que se aumenta el pH, mayor es la electronegatividad del ácido tartárico. Más tartratos tendremos. ¿Vale? Ahora, vamos a centrarnos en el pH del vino. Siempre hablamos de entre 3 y 4. ¿Vale? ¿Qué tenemos entre 3 y 4? Principalmente tenemos bitartrato. Pero ¿qué pasa si miramos a 3,5 de pH? A 3,5 tenemos el 50% es tartrato. Tenemos el ácido tartrato está en forma de tartrato, el 50%, que es el que se enlazará con este calcio. Así que cuanto más alto sea el pH, más probabilidades tendremos que este calcio se enlace con el tartrato, porque habrá más cantidad de tartratos. Otro ejemplo. En este caso, vamos a ver cómo cambia el incremento de 0,1 de pH. Tenemos un vino a un pH de 3,1. Como podéis ver, la concentración de calcio es estable en el tiempo. Vale. ¿Qué pasa si aumentamos 0,1? Que el calcio se reduce. Pasamos de 130 más o menos a unos 80 miligramos por litro de calcio. Vale. Añadimos otro 0,1. Pasamos a 3,3. Se reduce incluso más. ¿Y qué pasa a 3,5 de pH? ¿Qué ha pasado de 130 miligramos por litro a 40 más o menos? Ha habido una alta reducción. O sea, cuando hablamos de reducción hablamos de precipitación. Este calcio ha precipitado con el tiempo y muy rápidamente. Al principio intentamos establecer unas concentraciones en las que podíamos considerar que el vino si el contenido era a riesgo de inestabilidad o no. Consideramos que en vinos blancos a mayor de 80 se consideraba un riesgo y en vinos tintos de 70, pero en realidad hemos visto que no es así, que no depende solo del pH, depende de muchos factores, como he comentado antes. Dependen también de los coloides, de los otros factores inhibidores. Si tu vino es pobre de coloides, de ácidos y todo, sí, seguramente tendrá mayor inestabilidad con más baja concentración de calcio. Y si tiene un pH más bajo, tendrá menos posibilidades de precipitación. O sea, dependen mucho de estos 3 factores, pero también de los factores, parámetros inhibidores que hemos hablado anteriormente. Para mostraros otra vez el efecto que tiene el pH, hemos analizado 5 diferentes vinos con diferente pH, con diferente concentración de calcio inicial. Bien, ¿qué hicimos? Hicimos la prueba de frío, un tratamiento por frío, 30 días a menos 4 grados, con el mismo pH, se modifica el pH. ¿Qué vimos? Que con el moscato hay una precipitación del 22, o sea, 22 miligramos por litro de calcio fueron precipitados en estos 30 días. Pero en el resto no ha habido una reducción significativa. Por lo tanto, podemos considerar que este vino es estable. No va a tener precipitación de calcio. Pero ¿qué sucede si incrementamos el pH y lo incrementamos a 3,6? Todos estos vinos, incluso los vinos que eran estables, se han convertido en inestables. Así que, otra vez, mayor es el pH del vino, mayor es el riesgo de precipitación del calcio. ¿Cómo podemos determinar si nuestro vino es estable, si intervienen tantos factores y la estabilización por frío no funciona? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos determinar? Bien,
hemos establecido un protocolo de determinación del grado de inestabilidad del calcio tartrato, que es muy fácil, es rápido y, bueno, seguro sabemos que los resultados son fiables. Es una prueba que lo podéis realizar en el laboratorio, incluso en vuestra bodega, en la que tenéis que, lo único que sí, que tenéis que analizar el calcio inicial. No sé si tenéis los instrumentos necesarios para ello, pero ¿en qué consiste esta prueba? Primero tenéis que analizar el calcio inicial del vino. Luego añades 400 gramos por hectolitro de calcio tartrato micronizado. Lo agitas por 15 minutos porque es muy importante que la muestra sea homogénea, porque trabaja por contacto. Este calcio tartrato micronizado trabaja por contacto. Luego lo dejamos durante 24 horas a menos 4 grados y luego podemos analizar, después de estas 24 horas, analizamos la concentración de calcio final. Según la diferencia de calcio entre la inicial y después del tratamiento, podemos establecer el grado de inestabilidad del calcio. Bien, si esta diferencia es menor de 15 partes por millón, consideramos que el vino es estable. Cuando está entre 15 y 25, decimos que tiene un riesgo de precipitación y es mejor tratarlo para evitar problemas. Y si tiene una diferencia de calcio mayor de 25 miligramos por litro, tu vino es inestable y necesita tratarse. Otra de las pruebas que también realizamos es el plano multifactorial, que es una estimación matemática estadística. ¿Qué hicimos? Bien, cogimos diferentes vinos con diferentes pHs, diferentes concentraciones de calcio, diferentes concentraciones de ácido tartárico. Analizamos todos ellos y creamos una calculadora. En base a cómo el comportamiento de este calcio en cada caso, realizamos esta calculadora en la que hoy en día podemos poner el calcio, la concentración de calcio que tenga tu vino, la concentración que tenga de ácido tartárico y también el pH que tenga tu vino, y podremos saber el nivel de inestabilidad que tenga. Nos ha permitido en un momento poder dar un resultado estimado del grado de inestabilidad. Creo que luego más adelante también Mike lo mencionará, este tipo de calculadora. ¿Cómo tenemos que actuar si el vino no es estable? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son nuestras soluciones? Bien, al principio empezamos a pensar, vale, si el tratamiento por frío no funciona, ¿puede funcionar las resinas de intercambio catiónico? En realidad, las resinas no elimina específicamente el calcio, tendrías que hacer muchos ciclos para eliminar la cantidad de calcio que necesitas para que tu vino sea estable y reduce mucho el pH, por lo que tienes un gran impacto sensorial. Así que las resinas las descartamos, ya que no lo consideramos un método idóneo para la estabilización. Bien, y la electrodiálisis, sí, podremos considerarlo que es el método sustrativo más efectivo, ya que elimina el calcio, el potasio y el ácido tartárico. Pero también tiene un impacto sensorial, porque estás eliminando tanto que al final tienes un efecto sobre la estructura y también el potencial de envejecimiento, aparte del coste que tiene este tratamiento y de los residuos que genera medioambientalmente. El ácido metartárico sería una buena opción como coloide, como método aditivo, ya que es un buen estabilizador tanto de potasio como de calcio. Pero no os olvidéis, a corto plazo, el metatartárico se hidroliza muy rápidamente. Funciona, sí, te funciona, es muy efectivo, pero igual en 6 meses se ha hidrolizado y tienes el mismo problema, tienes precipitación de cristales, porque se ha hidrolizado este tartárico que incluso ha incrementado la concentración de tartárico y puedes llegar a tener mayores problemas de precipitación. Si tu vino lo vas a consumir antes de 6 meses y no lo vas a someter a ningún cambio de temperatura, bueno, sí, lo podrías utilizar, pero no es una solución. Para nosotros no es una solución.
También hemos valorado el poliespartato de potasio, Zenit, la CMC, Celogam y gomas arábicas como el Citrogon, y hemos visto que, como son coloides estabilizadores, tienen un efecto positivo. Ayudan a retrasar un poco la nucleación, esta formación de cristales y su precipitación. ¿Cuál es nuestra solución? ¿Cuál es la solución de Nartis? Enocristal CA. ¿Qué es enocristal CA? Es un calcio tartarato micronizado puro. ¿Qué tenemos que hacer? Bien, cuando tu vino es inestable, añadimos 20-50 gramos por litro de enocristal CA, dependiendo del grado de inestabilidad. Cuando hablamos de que la diferencia de la concentración de calcio es menor de 25, podemos aplicar 20 gramos por hectolitro de enocristal CA. Pero cuando la diferencia es mayor de 25, vuestro vino es muy inestable. Es importante aplicar 50 gramos por hectolitro. Como he comentado antes, es importante homogenizar bien la masa porque funciona por contacto. Si no lo habéis homogenizado con todo el vino, no estáis aprovechando la máxima eficacia de este producto. Otro de los puntos más importantes es que podemos mantener la temperatura de la bodega. No tenemos que enfriar nuestro vino. Podemos utilizarlo a en la temperatura que tengamos, 10-15 grados. Y lo tenemos que dejar durante 10-20 días. También un poco dependiendo del pH del vino. Si tú tienes un pH muy bajo, el proceso de precipitación va a ser igual un poco más lento. Por lo tanto, recomendamos dejarlo unos cuantos días más. Luego, se puede clarificar si crees necesario, trasegar y filtrar. Aquí tenéis un ejemplo de cómo actúa el enocristal CA a 15 grados con 50 gramos por hectolitro. Como podéis ver, empezamos con una concentración inicial de calcio de 120 y después de 22 días llegamos a una concentración de 70. Así que ha habido una gran reducción que permite estabilizar este vino. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar enocristal CA? Es simple, no necesitas ningún equipo especial ni tampoco una habilidad concreta. Solo tienes que añadirlo y basta. Es seguro porque es totalmente insoluble y no tiene ningún impacto organoléptico. Puedes evitar el enfriamiento. No tienes que bajar la temperatura del tanque. Puedes utilizar la temperatura de la bodega. Estás también ahorrando dinero ahí. No tienes que enfriar el tanque. Conservas la calidad del vino porque estás manteniendo la acidez. No la reduces al enfriar el tanque, la mantienes. Y es aplicable desde el inicio del envejecimiento del vino. No necesitas que sea prácticamente estable o que sea totalmente limpio. Lo puedes utilizar incluso al final de la fermentación, como explicará Mike más adelante. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? Bien, nos llega una botella. ¿Qué tenemos que hacer primero? Tenemos que evaluar, determinar el nivel de inestabilidad de calcio tartrato. Si no es estable, le añadiremos enocristal CA. Una vez que está estabilizado de calcio, evaluaremos la estabilidad de bitartrato de potasio. ¿Por qué? ¿Por qué primero calcio y después bitartrato de potasio? Porque el enocristal CA puede inducir la precipitación de del calcio de potasio, al bitartrato de potasio. Al revés, no. Repito, podemos llegar a reducir la inestabilidad de potasio al utilizar enocristal CA, ¿vale? Por este motivo se aplica primero enocristal CA y luego se evalúa la inestabilidad de bitartrato. También otra de las razones es porque cuando añades por ejemplo, Zenit o Celogam para estabilizar el bitartrato de potasio, son coloides. Como he comentado antes, los coloides pueden inhibir, retrasar esta nucleación de estos cristales. Por lo que si tenemos que aplicar esta prueba predictiva que he explicado anteriormente, después de la adición de Zenit, nos puede dar falsos negativos, porque no retrasará un poco esta nucleación, esta precipitación, por lo tanto no tendremos un valor real de la inestabilidad de este vino.
A continuación, bueno, ahora dejo la palabra a mi compañero Mike, que hablará un poco de los servicios que podemos proporcionarles. Nos vemos en la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, Carla. Y hola a todos. Mi nombre, como dijo Carla, es Michael Falk y soy soporte técnica para Inartes USA. Quiero decir, es muy bueno ver muchos nombres familiares aquí en este seminario y muy agradable estar virtualmente con ustedes. Ok, entonces voy a continuar con la segunda parte de la presentación. He llamado la siguiente sección cómo Inartes puede ayudarle con la inestabilidad del calcio. Como Carla mencionó anteriormente, tenemos una calculadora que puede realizar una estimación estadística del regreso de inestabilidad del calcio de un vino. No quiero perder mucho tiempo explicando, pero ya como Carla le explicó, pero más detalladamente antes. Pero quiero mencionar que sobre esto es que si nos envía los detalles del pH, la acidez total y niveles de calcio en el vino, podemos decirte cuál es la nivel de riesgo de inestabilidad del calcio para ese vino. Los niveles de calcio en el vino requieren equipos muy especiales y caros. Lo análisis en la mayoría de los laboratorios en los vinos es muy difícil para tenerlo en bodegas. Idealmente sería conveniente medir el calcio de todos sus vinos, pero si eso no es posible, siguieron comenzar con cualquier vino que pensó que era estable y terminó el resultado no serlo. Pero le pedí a MUBA que me diera el nombre de un laboratorio en México que puede realizar este análisis y me dio un nombre de uno que se llama Enología Integral y puede contactarlos para obtener más información y precios para hacer análisis de calcio. Pero eso es un parte que necesitamos para esta calculadora para que te podemos decir el riesgo de la instabilidad del calcio. Además de la calculadora, otra forma que Inartes puede ayudarle en las bodegas de la inestabilidad del calcio podemos hacer algunas muestras tenemos muestras de Inocristal CA. En el caso que está interesado, puedes enviarle un correo a MUBA y los detalles lo tenemos en el final dispositivo de esta presentación. Pero MUBA te pueden enviarte muestras si quieres probarlos para hacer pruebas. Okay. Otra forma en que podemos ayudar es con protocolos. Si has visto algunos de nuestros seminarios web anteriores, los habrá visto antes que hacemos protocolos. Y también si no los has visto, puedes suscribir a nuestro canal de YouTube de Inartes y le puedes ver cuando desea. Ahí están ahí en el internet para verlo
cuando quieras. Y ya después, unos días de este seminario web se termina, vamos a poner este seminario ahí también. Pero aquí está nuestro protocolo para los vinos blancos y rosados. Y este que quiero decir es muy importante. Este protocolo tienes dos opciones. Y espérame un momento. Y aquí se puede ver opción 1 y opción 2. La primera opción es que para agregarlo casi al final de fermentación, el producto se aplica disuelto en el propio vino y tras finalizar de la fermentación se reduce la temperatura del vino para mantenerla constante durante como al menos de 5 a 7 días. Y entonces después trasegar y eliminar las lías gruesas. La segunda opción que puede ser, y las opciones dependen en la situación de la bodega y es la que se hará mejor para ustedes, pero por eso tenemos las dos opciones. Pero para las segundas opciones, al finalizar de fermentación, el tratamiento con inocristal se suele, como hace 30 días antes de su filtración, y la adición es 20 de 50 gramos por hectolitro, depende en el riesgo de inestabilidad. Pero este también se disuelto en el propio vino, todo en el vino. Y se deja y le mezcla todo del dispositivo durante al menos como 1 hora de temperatura como de inferior de 15 grados. Y tiene que estar importante que le mezcla muy bien con toda la masa. En reposo entre 15 y 20 días, tienes que como dejarlo ahí como 15 a 20 días, pero nunca menos de 10 días, porque y no más de 30 días. Eso es el tiempo que mejor que nos hemos visto. Se puede proceder los procesos de clarificación y a partir de 15 días antes de su filtración se desea. Y entonces se hace filtración del vino. Y aquí es el protocolo de los vinos tintos y casi es el mismo, pero la diferencia es que quieres, se le hace, es preferiblemente aplicarlo después de la fermentación maloláctica. Y la principal razón es porque como la estabilidad del calcio depende en el pH y el ácido tartárico, tiene que esperar que se cambie el pH y ácido tartárico desde no ácido tartárico, ácido total, porque el maloláctica, fermentación maloláctica se cambian los niveles del vino, de pH y ácido. Y por eso recomendamos que le hace después de maloláctica. Entonces, la aplicación del vino también cuando es la más limpio posible y en todo caso eliminar las lisas gruesas. Recomendamos que aplicarlo en el vino que la temperatura está estable y menos de 17 grados. Y después del tratamiento es necesario que esperar como 10 a 15 días hasta el trasiego de filtración. Y el producto se
nitrato por filtración antes de 30 días tras el tratamiento. Y también aquí recomendamos que se determine la concentración del calcio antes y después. Así tienes antes y después del tratamiento del producto para comprobar la eficacia del tratamiento. Si no tienes la antes y después, no es difícil decir qué tanto se funcionó bien o si funcionó no bien. Por eso es mejor tener los dos números. Ok, perdóname. Ok, en nuestro sitio web es donde pueden encontrar los protocolos que tienen y también de muchos otros protocolos que hicimos en otros seminarios web. Y también cuando hacemos uno, lo ponemos ahí. Y te invito que cuando tienes chance para ir a nuestro sitio y chequea todo lo que tenemos, porque hay bastantes información técnica ahí que puedes ver que es muy bueno. Cuando vas a nuestro sitio web, es importante que aquí donde se dice tu país, que seleccionar México, porque estas son las cosas que son específicamente para México y también como estamos en muchos países, así es todo lo que es más específicamente para México, se ven ahí. Y aquí donde dice downloads, es donde puedes ver las fichas técnicas y también fichas de datos de seguridad. Ahí están también. Ok, y la última cosa que podemos hacer para ayudar con el calcio es por darte ¿cómo se dice? Como para determinar una prueba rápida para ver si ya tiene un vino y tiene cristales en la botella. Puedes sacar los cristales de botella y ponerlo como en una matraz y con agua caliente pero limpia. Tiene que echarle el agua como 80-100 grados y remover ocasionalmente los cristales en una matraz con el agua caliente y espera un poco, pero si los cristales no se disuelven en el agua, es tartrato de calcio. Pero si disuelven, entonces tartrato de potasio. No, así es una identificación rápida, pero siempre la mejor es para mandarlo a un laboratorio si no puedes analizarlo ahí en la bodega, mandarlo a un laboratorio para estar seguro, pero eso es posiblemente una cosa que puede ser rápida para ver si es calcio o si es potasio. Ok, en estos últimos dispositivos, quiero tomarme unos minutos muy rápido para hablar sobre los dos nuevos analizadores laboratorio que tenemos, que has tenido mucha popularidad recientemente en estos días. La estabilidad al frío es más especificante de la estabilidad del bitrato de potasio
el vino es una prueba que muchas personas no tienen instrumentos para realizar porque son muy caros o no, tú sabes, no es, necesita operadoras técnicas, pero tenemos este instrumento que se llama TartarCheck y es bien fácil para usar. Cuesta como la mitad de precio de los otros instrumentos que son similares. Y es bien fácil para hacer. Se hace en 20 minutos, como 35 minutos total, pero se pone la muestra ahí en la máquina y se enfría la muestra y es un prueba que se hace con conductividad y se ve el cambio de conductividad y en como 35 minutos tienes sus resultados y te dicen si es estable o no estable y depende en el cambio de conductividad. Y si vamos a tener más información en el siguiente email después de este seminario y también pueden encontrar más en el sitio web. Este es otro bien popular que tenemos, que es para medir el azufre libre. Es portable y le puedes y le tienes en el mano y le puedes llevar en cualquier lugar de la bodega donde quieras y usa como un ¿cómo se dice? Un electrode de strip y le pones adentro y le echas una gota de vino y en como 30 segundos tienes su número ahí. Es un método que está verificado por el AWRI en Australia, que utilizan este método y a la referencia de aireación, oxidación método, era la método referencia para verificar este instrumento. Y ahora no haces total, pero solamente hacen el SO2 libre y también dicen que van a dar para hacer ácido málico y también el azúcar de glucosa y fructosa, pero poco más después en este año. Aquí nada más quería decir, como se ve, es muy fácil, las instrucciones para usar. Es nada más le quita el electrode strip, le pones en el instrumento, le echas el gota de vino, espera como 30 segundos y te dice el resultado ahí en el screen. Y sí, fácilmente, bien fácil. Y último, que esto es nada más como ¿cómo se dice? Como un prueba para ver estos son 4 productos nuevos que tenemos y aquí en Inertesusa, no tanto para Carla en Europa, pero para Inertesusa este año son nuevos. Y no voy a explicar mucho, pero una cosa que he tenido en Estados Unidos que estamos haciendo son los videos cortos de On Demand, que son como de 5 minutos sobre temas específicos. Y estos videos se publican en el canal, están publicados en nuestro canal de YouTube.
y se puede ver ahí. Pero es tan bien popular y Carla y yo planeamos hacer algunos de estos videos y discutimos los nuevos productos de estos que están ahí en más detalles. Nada más quería decir, estos son productos nuevos y que están bien, buen productos que tenemos mucho éxito para hacer los videos para explicarle más detalles. Y gracias a ustedes. Lo siento, discúlpame que español es mi idioma segunda, pero me gusta hacerlo porque me da práctica hacer los webinars, los seminarios, también práctica para hablar, para que pueda comunicar con ustedes más profesionalmente y para aprender las palabras técnicas, pero quiero decirte que Inartes estamos aquí para apoyar al mercado mexicano de la mejor manera posible que podemos. Y es por eso que nos asociamos con nuestro distribuidor exclusivo MUVA para México, MUVA Imports, para que podamos acelerar el proceso de la importación y para que ustedes puedan obtener lo que necesitan lo más rápido posible. Pueden comunicarse con Carla o conmigo para cualquier pregunta, soporte técnica que tengan. Ahí son los detalles, contacto de MUVA. Y también abajo le puse la contacto de Enología Integral para que si quieres usarlos para que te puedan analizar los vinos por calcio, puedes mandarle un correo o llamarlo para más detalles también. Y con eso, no sé si Carla quiere decir algo, pero si no, vamos a empezar la sección de preguntas y respuestas. Sí, yo iría directamente ahí. Muchas gracias, Mike. Vale. A ver, encontraréis el panel de chat que podéis escribir cualquier pregunta que tengáis y... Vale. Empezamos con la primera pregunta de Luis Enrique. Hola, buen día, perdón la interrupción. ¿Este cristal se puede usar en barrica? Sí, lo podéis utilizar durante... es necesario que el tratamiento dure entre 10 y 20 días, se puede utilizar en barrica, en cualquier momento. No necesita estar estabilizado, como he comentado anteriormente, así que como resulte más fácil. Y también para reducir el tiempo, ¿no? Porque si tenéis que embotellar y lo queréis embotellar inmediatamente y no tenéis tiempo suficiente, igual es mejor aplicarlo antes. Así que sí, en barrica lo podéis utilizar sin ningún problema. A ver. Vamos con la segunda de Verónica. Disculpad porque yo también no sé muy bien cómo funciona. Vale. Entonces, el producto encapsula el calcio o lo precipita. A ver, lo que hace es... El producto es como un germen, ¿vale? Es un germen que lo que hace es captar este calcio, hace que es un polímero, que lo que hace es acumular todo el calcio, lo va haciendo más grande, más pesado y al final acaba precipitando. Sería el mismo concepto más o menos que el cremor de tartar, que utilizamos para el bitartrato de potasio. Más o menos. Es un germen de cristalización, ¿vale? Y lo que hace es eso, capta este calcio y luego lo hace precipitar. Por lo tanto, luego tenemos que o trasvasar o filtrar. Siempre tenemos que eliminar posteriormente el producto. Mencionaron que se debe controlar la temperatura, pero que basta con la temperatura de la bodega. Mi duda es, si no tengo manera de enfriar la bodega, ¿me recomiendas enfriar el vino? A ver, hemos creado este producto principalmente para evitar el enfriamiento. Nosotros estamos especializados en la estabilización tartárica mediante coloides, como por ejemplo el Zenit,
con el objetivo de no enfriar el vino, porque hay un gran impacto sensorial al perder la acidez, ¿no? Entonces queríamos seguir con la misma ideología, con el Enocristal CA. Cuanto más baja sea la temperatura, más rápida va a ser la precipitación, pero no la cristalización. Quiero decir, tú necesitas un producto que provoque esta cristalización del producto y luego hacerla precipitar. Si la temperatura es más baja, más rápido irá esa precipitación. Pero podéis utilizar la temperatura de bodega, me imagino que estará sobre 15 cuando hagáis después de vendimia, llegará un momento, bueno, en México, quiero decir que la temperatura recomendamos que sea alrededor de 15 grados. Te diría que si tienes que enfriar el vino, podrías incluso, igual necesitas un poco más de tiempo para hacerlo precipitar, porque lo importante es asegurarnos de que precipite y lo puedes acelerar con la temperatura. A ver, la siguiente. Si algo no ha quedado claro, por favor, decírmelo, porque igual hablo muy rápido o no he respuesto exactamente lo que queríais. Si mantengo el pH bajo, abajo o alrededor de 3, ¿tendré precipitaciones de estas sales? ¿Qué pasa si adiciono ácido láctico? ¿Los láctatos son solubles? A ver, pH bajo. Cuanto más bajo sea tu vino, mejor. En principio, cuando estás alrededor de 3, no, pero depende mucho de la concentración que tengas de ácido tartárico y de calcio. Hemos visto, como habéis visto antes en la gráfica, de 3,1 a 3,2 ha marcado una diferencia. No lo puedo garantizar. Si adicionas ácido láctico, como he comentado, los ácidos en general ayudan a inhibir, a retrasar esta precipitación. Lo más importante es analizarlo, sobre todo las personas que han tenido algún problema de precipitación de cristales y estáis seguros que habéis establecido bien el bitartrato, seguramente estos cristales que habéis encontrado en botella eran calcio. Si os encontráis en esa situación, yo lo que os recomiendo es intentar analizarlo y ver si realmente eso es calcio o no. Con la prueba que ha comentado Mike, intentándolo disolver estos cristales precipitados o mediante el análisis antes de embotellar, analizar el calcio. De esta forma sabremos exactamente en qué condiciones está el vino. Pero no te puedo decir que si está alrededor de, o sea, por debajo de 3, no. Puede ser que a 3,1 sí. Depende de muchos factores, como hemos comentado antes. Pero sí que es verdad que si tienes un pH bajo, tienes mucho menos posibilidades de que precipite. Eso sí. Entonces puedo aplicar este producto tiempo antes de embotellar o pasar a barricas, siempre y cuando la temperatura ambiente me lo permite y respeto el tiempo mínimo de 10 y máximo 30. Sí, a ver, decimos 10 porque nos queremos asegurar la cristalización con el calcio, o sea, una vez que pones el enocristal es automático, ¿no? La cristalización sucede al momento. La cosa es que tenemos que esperarnos a que precipiten esos cristales. Por lo tanto, sí, recomendamos 10 días, máximo 30. Y si tenéis temperaturas más bajas, acelerará un poco este proceso. Muchas veces cuando hay muchas bodegas que no tienen tiempo a hacer el tratamiento, lo que recomendamos es que si tiene una alta inestabilidad, es añadir el producto, reducir la temperatura del vino, bajarla, enfriarla y así igual en 5 días lo tienen estabilizado y precipitado. Pero son en caso, nosotros normalmente recomendamos 10 días, pero podrías incluso reducir estos 10 días si reduces la temperatura del vino, pero es lo que queremos evitar. No sé si creo que no hay otra pregunta, alguno. Si no ha quedado claro, por favor, decírmelo porque es un tema bastante interesante y como no sé si os habéis encontrado en esta situación o no, mucha gente desconocía del tema, pero realmente es un gran problema mundial. Sobre todo desde el 2018, diría, que ha incrementado más.
Veo que alguien está escribiendo. Luis Enrique. Este producto es correctivo. Para aplicarlo es necesario que primero realice correcciones correspondientes de pH y acidez. Sí. O sea, si vais a hacer alguna modificación, por favor, hacerla antes de evaluar la inestabilidad, porque, como he dicho, dependiendo de la concentración de ácido tartárico y del pH, puede variar tanto. Mucho, mucho. Yo os aconsejo primero hacer, igual, sí que lo podéis utilizar, como he dicho, en envejecimiento antes de hacer cualquier corrección, pero es mejor hacerlo antes de la filtración y embotellamiento. Yo lo recomiendo siempre antes, ya que habéis hecho ya todas las correcciones que queríais y se ajusta, o sea, el vino será más parecido al que embotellaréis, no habrá tanto cambio, porque el vino, al fin y al cabo, sufre cambios fisioquímicos también durante el proceso de conservación. Así que sí, recomiendo principalmente hacer todas las correcciones que tengáis y luego, una vez que ya tengáis acabado el vino, empezar a analizar el tema de la estabilidad, tanto la del calcio como la de bitartrato de potasio. De esta forma tendremos unos resultados más fiables, más cercanos a lo que será el vino. Vamos a ver que están también escribiendo. Mike, si quieres añadir alguna cosa, por favor, estoy hablando yo, pero en cualquier momento, si quieres añadir algo más. No, sí, no, todo bien. Nada más a ver si hay otras más preguntas. No quiero añadir nada. Carla, tú pasaste el examen muy bueno. A ver quién nos escribe. También, como ha comentado anteriormente Mike, nos podéis escribir, tenéis nuestros correos electrónicos, podéis escribirnos cualquier duda que tengáis, podéis escribirnos directamente, incluso podemos concertar alguna llamada. Igual que ha comentado, estamos pensando en hacer algunos vídeos cortos, así que si al final de este seminario creo que tendréis un cuestionario, si podéis escribir alguna idea o de qué tema os gustaría hablar, os lo agradeceríamos, ya que esto es principalmente para vosotros y para ayudaros en todo el proceso. En la presentación mencionaban sus protocolos de vino blanco y tinto, donde decía el momento para aplicarlo, antes y después de la fermentación, preferentemente después de la maloláctica. Entonces, con mi pregunta anterior, ¿no existe problema si lo aplico, por ejemplo, 2 meses antes de embotellar o pasar a barrica, cierto? No tienes ningún problema. Normalmente lo recomendamos antes de embotellar por el simple hecho de que, lo que he dicho, el vino sufre cambios, sobre todo de pH, de acidez, así que es recomendable determinarlo, analizarlo en las últimas etapas, ¿no? Por eso recomendamos también después de la maloláctica, porque la maloláctica también va a haber un cambio de acidez. Vino blanco y rosado es un poco más igual, se puede incluso utilizar durante como hemos dicho, al final de la fermentación, no debemos esperar porque... Pero siempre cuando lo aplicamos justo antes de acabar la fermentación es más que nada para cortar tiempo. Si tenéis tiempo suficiente, hacerlo, os recomiendo que lo determinéis, analicéis la inestabilidad un mes antes de embotellar para no tener ningún cambio en el pH y en la acidez total. También quiero añadir que el protocolo para los vinos blancos y rosados es porque pensamos que esos vinos no van a tener la fermentación maloláctica, pero si sí va a tener la fermentación maloláctica, es mejor hacerlo, añadir el producto
después de fermentación maloláctica, si son vinos, cualquier vino, si es tinto, blanco o rosado, porque maloláctica, fermentación maloláctica sí va a cambiar, sí va a subir el pH y bajar el acidez. Entonces, es mejor esperar que se termina para darte un resultado más accurate, no sé cómo decir. Preciso. Ajá. Preciso. Muchas gracias a ti, Luis, y a todos vosotros por asistir a este seminario otra vez. Creo que alguien más está escribiendo. Vale, una última duda. Este producto se debe aplicar solo. No se puede usar si aplique, por ejemplo, goma arábica. No, yo no lo aplicaría con goma arábica porque lo que comentaba. A ver, lo podéis utilizar, ¿eh? Lo único, primero haría la estabilización por calcio, o sea, utilizaría el Aerocrystal y luego añadiría la goma. Lo que nos está pasando ahora es que mucha gente utiliza los coloides para estabilizar ya sea el color o el bitartrato y luego se dan cuenta que su vino es inestable de calcio. Pero como comentaba antes, tiene un efecto inhibidor los coloides y luego nos cuesta mucho estabilizar el calcio. A veces es casi imposible estabilizarlo. Así que lo podéis utilizar con bentonitas, por ejemplo, cuando estáis haciendo la estabilización proteica, lo podéis aplicar sin ningún problema. Con otro polímero como el PVPP o otro producto, sin ningún problema. Pero cuando hablamos de gomas arábicas, yo lo separaría un poco. Primero estabilizaría el calcio y luego ya aplicaría pues, todos los coloides como para el color, o sea, la estabilización del color o tartárica. Pero en este caso sí que lo separaría. Yo lo separaría porque no. Sí. Si tenemos alguna otra pregunta. A ver. Se puede utilizar juntos siempre y cuando no sean coloides, ¿cierto? Eso entendí. Sí. Yo le recomiendo que sí, porque como he dicho, los coloides tienen un efecto inhibidor. Y si los añades juntos, no sé hasta qué punto luego igual evitas la precipitación de parte de ella, no lo sé. No te sabría decir al 100%, pero yo no la añadiría junto con coloides. Siempre recomendaría utilizar primero, hacer este tratamiento y luego utilizar coloides. Pero ya te digo, si quieres utilizar otro producto, ya sea bentonita, ya sea PVPP o lo que sea, no hay ningún problema. Lo podéis utilizar tranquilamente. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Y gracias a Carla, que es la hora, son las 8 de la noche en Italia para Carla. Carla, gracias por estar tarde con nosotros. ¿De qué? Gracias a vosotros por asistir, es un placer. Siempre que podamos, ya te digo, si podéis responder al cuestionario, es más que nada para poder encontrar igual los temas más interesantes para vosotros también. Ahora creo que vamos a intentar, como ha dicho Mike, hacer vídeos más cortos, igual no webinars tan largos, que igual pueden ser a veces igual un poco demasiado largos, no lo sé. Tenemos que buscar igual queremos buscar una forma más didáctica, más llevadera, ¿no? Y siempre con la intención de daros alguna información extra, alguna cosa que os pueda ayudar en vuestro conocimiento de la enología. Bueno, si no hay otra pregunta. Eduardo Morillo. Gracias a ustedes. Gracias, Eduardo, gracias. Muy bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, doy por finalizada este webinar, este seminario. Nos vemos muy pronto y como hemos comentado anteriormente, cualquier pregunta, cualquier duda, no dudéis en escribirnos a nuestro correo electrónico. Muchas gracias.
Vaya, muchas gracias.